Hola, buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Calienta que Sales. Hoy tenemos la presencia de Cristian con su habitual sección de fútbol vintage y como veíais en la introducción, hablaremos del maracanazo. Así que sin más dilación, Cristian, estamos deseando que nos lo cuentes. Pues sí, amigos, como os he dicho, os traigo la historia de uno de los mundiales más famosos que se recuerdan. Hoy vamos a hablar del Mundial de 1950, más conocido como el Maracanazo. Esta fue la cuarta edición de un Mundial de fútbol, un Mundial que se volvería a disputar después de 12 años sin poder celebrarse debido a la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que este último Mundial, el que se jugó en Francia en 1938 con triunfo de Italia a Hungría. Ese fue el último mundial antes del de 1950. Con ese triunfo Italia conseguía su segundo mundial tras ganar antes el de 1934, como bien hablamos un día, y donde tuvo mucha influencia el dictador Benito Mussolini. Esta cita mundialista quedó totalmente marcada por la Segunda Guerra Mundial, y es que Europa quedó arrasada y por eso se decidió que el mundial se jugaría en Sudamérica, concretamente en Brasil. Primero de todo, hay que decir que este fue un mundial especial en varios aspectos. En primer lugar, porque fue un mundial donde solo participaron 13 países. En principio iban a participar 16 selecciones, pero por una cosa u otra no se pudieron cubrir esas plazas. Alemania y Japón, por ejemplo, la FIFA les prohibió su participación, debido a su participación, valga la redundancia, con el eje en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la URSS se negó a jugar, Argentina tampoco fue, en principio por desavenencias entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Brasileña de Deportes. Por otro lado, Italia, por ejemplo, es un caso curioso, y es que aunque también participó en la Segunda Guerra Mundial por parte del eje, sí que estuvo en el Mundial, y es que fue porque el por entonces presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Ottorino Barassi, consiguió esconder la Copa del Mundo que tenía Italia al ganar el anterior Mundial en 1938, y durante mucho tiempo este trofeo estuvo en busca y captura por los nazis. Es más, los nazis lo buscaron por todos lados, incluida la casa de Barassi, y no pudieron encontrarla. ¿Por qué? Porque el bueno de Otorino la escondió en una caja de zapatos debajo de su cama. Cuanto menos es impactante esta anécdota, ¿no, chicos? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. No, yo no sabía esta historia y es cuanto menos, pues eso, y un poco interesante y destacable que la escondiera así. Es el mayor pufo que ha habido en la historia de los mundiales, ¿no, Cristian? Que siempre, bueno, en tiempos de guerra, por las circunstancias, pues se utilizó esa excusa, ¿no? Para protegerla del enemigo, pero bueno, que al final fuera es cuanto menos sorprendente. Estamos hablando de un escándalo que si se hubiera dado, por supuesto, en otras circunstancias, pues y en tiempos como los de hoy, pues otra cosa hubiera cantado. Claro, a ver, la escondió porque los nazis la querían en propiedad, y el presidente de la Federación Italiana pues dijo, pues la tengo que esconder porque es que es el trofeo mundial del fútbol, y la protegió, por decirlo así, porque lo tenía que hacer. Y luego pues la FIFA le reconoció ese gesto, y entonces pues dijo, aunque Italia haya participado en el eje, pues bueno, pues vas a participar en el mundial por custodiar la copa, y más cuando estaba en busca y captura de los nazis. También comentar que una vez aceptada Italia tras la custodia de la Copa del Mundo, es curioso cómo llegó la expedición italiana a Brasil. Fue en barco y fue por un miedo a ir en avión tras el fatídico accidente que sufrió el Torino en 1949. Por entonces, el Torino era el mejor equipo del país, donde murieron 31 personas en este accidente. Con ese accidente, obviamente, la selección italiana quedó debilitada y sus aspiraciones a ganar el Mundial se rebajaron. Y por cierto, que algún día pues tenemos que hablar de ese gran Torino que marcó una época y que mucha gente pues lo desconoce por completo. No sé si sabíais la tragedia del Torino. Sí, sí, totalmente, vamos. Junto a la de que ha sido hace poco que del Chapecoense, Sí. son las dos más fatídicas, por así decirlo, que se habla de, bueno, que está relacionado con el fútbol. Y creo que, bueno, que como que no habíamos nacido, todavía nos quedaba para nacer, pero Exacto. es bastante, sí, se ha oído bastante y es un hecho que además, mira, como tú dices, es
se juntó con el maracanazo y otra cosa más para añadir a ese mundial. Eso es. Y volviendo a los problemas por completar las plazas del Mundial, Escocia y Turquía en principio iban a estar, pero Escocia argumentó que no iría porque no había sido campeón en su fase previa, aunque tenía plaza, sorprendentemente. Turquía directamente dijo que no iría por diversas dificultades y claro, había que cubrir esas plazas. Se contactó con Portugal y tuvieron la respuesta de que no se la habían ganado en el campo, por lo que Portugal pues también quedó descartada. También se contactó con Francia, que en principio aceptó y luego se negó por razones económicas. Luego otros países como la India tampoco pudo ir por razones económicas. Entonces fue un mundial un poco atípico porque que hubiera 16 plazas y no se pudieran cubrir es que parece impensable hoy en día, la verdad. Se lo cuentas a alguien y es que es increíble. Iba a decirte, Cristian, que también yo lo veía como una oportunidad para esos países que normalmente a lo mejor no se suelen clasificar para los mundiales. Podía haber sido una buena oportunidad, por ejemplo, como Escocia. Pero claro, es que justamente venían de la Segunda Guerra Mundial y muchos países pues estaban arrasados o económicamente mal y entonces pues denegaban esa opción de ir. Entonces a lo mejor la mejor solución hubiera sido la suspensión del mundial dadas las circunstancias en que se encontraban, pero bueno, se apostó por hacerlo y muchos equipos, como bien dices, no declinaron la invitación y se quedó un mundial descafeinado. Claro, a ver, piensa que la guerra pues estaba muy reciente, pero también había ganas de que volviera al fútbol, ¿no? Porque el mundial pasado era el del 38, entonces yo creo que se hizo bien en que volviera al fútbol. Total, que con estos problemas en el formato arrancaría el Mundial de 1950 con 7 equipos americanos, la anfitriona Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Uruguay y Paraguay, y con 6 equipos europeos, la vigente campeona del momento, que como hemos comentado que era Italia, España, Suecia, Yugoslavia, Suiza e Inglaterra, que el país que inventó el fútbol y que participó por primera vez en un Mundial. Esto había que comentarlo porque hay que remarcarlo. Y estos 13 países pues estrenarían un nuevo formato, no se jugarían eliminatorias desde un principio como se llevaba jugando hasta ahora, sino a través de grupos. Hubo 2 grupos con 4 selecciones, uno de 3 y uno de 2. Todo muy caótico y impensable hoy en día, como hemos dicho. Un grupo de 2, no sé qué os parece. Es como una decisión tomada en el último momento de decir, ¿qué hacemos? Pues 3 grupos de 3 y uno de 2, ¿no? Has dicho, Cristian. Sí. Pues era 2 grupos de 4, uno de 3 y uno de 2. Claro, es una decisión, no sé por qué no podían haber hecho uno de 5, más bien que uno de 2 y uno de 3. Pues, un poco rara, sí. La verdad que sí. Y Andreu. Sí, que no, la configuración, como ha dicho Jesús, en este caso era llamativa, ¿no? Pero bueno, al final la decisión se tomó así y bueno, creo que tiene más datos sobre ello. Sí, ahora mismo pues, aunque como hemos comentado, algunos grupos no estaban completos, el primero de estos 4 grupos iría a una liguilla donde se enfrentaría con los otros campeones de grupo. Y hay que decir que esta edición ha sido el único mundial donde no se ha disputado una final como tal. Sí que hubo un partido decisivo, pero no fue una final, como a lo mejor mucha gente puede llegar a pensar. Que ahora vamos a ello. En la primera fase, Brasil, Suecia, España y Uruguay quedaron primeras en sus grupos y fueron las selecciones que pasaron a la liguilla final. Hay que comentar que España, con Telmo Zarra liderando al combinado nacional, consiguió ganar a Inglaterra, un partido que fue vivido aquí en España como una gesta heroica en nuestro país al ganar a los inventores del fútbol, ¿no? Y por su parte Uruguay se paseó ante Bolivia al ganar por 8-0 y con este partido, al ser solo un grupo de 2, Uruguay pasaría a la fase final. Entonces ese grupo de 2 estaba integrado por Uruguay y Bolivia y quien ganaba pues ya estaba en la fase final. Claro. Y con 3 partidos más podías ganar el Mundial. Digamos que Uruguay lo tenía no hecho, pero bueno. Un poquito. Como dice Simeone, peligrosamente preparado, ¿no? Para ganar. Sí, vamos. A ver, Brasil era la favorita en ese momento, pero claro, Uruguay que le metiera 8 a Bolivia fue impresionante. Y claro, con solo un partido pues te presentas en la fase final. Había
por ejemplo, Brasil tuvo que jugar 2 partidos más, se lo tuvo que labrar más. Nunca un mundial estuvo tan barato en este caso. Pues sí, totalmente. Que además, como dices, en Brasil llegaría más cansado a los siguientes enfrentamientos. Claro, es que todo pudo influir. Ahora veréis, ya en la liguilla, en la primera jornada, Brasil arrasó y ganó a Suecia por 7-1 y España empató con Uruguay 2-2. En la segunda jornada, Uruguay ganó por un sufrido 3-2 a Suecia y Brasil goleó a España 6-1. A falta de la última jornada parecía claro quién era favorito para llevarse el Mundial, ¿no? Sí. Pues ahora veremos qué pasa. España se iba a enfrentar a Suecia, partido que perdió por 3-1 y que dejó a España colista en el grupo final, acabando cuarta finalmente. Y bueno, hay que decir que es el mejor resultado en un mundial hasta hace bien poco, como todos sabemos. Por su parte, Suecia quedaría tercera al perder sus 2 primeros partidos y por tanto, pues solo 2 selecciones podían ganar ese mundial, o Brasil o Uruguay. Y a Brasil le valía un empate y Uruguay tenía la obligación de ganar. Y Brasil lo tenía en su mano y estaba siendo el claro dominador del torneo. Y tanto es así que se daba por hecho que iban a ganar, que los periódicos titulaban Brasil campeón del mundo, ahí a todo color ahí en sus ejemplares. Y hasta el presidente de la FIFA, Jules Rimet, llevaba guardado un discurso para dar la enhorabuena a la campeona Brasil. Y cómo se le podía escapar esa victoria teniendo allí a 200.000 personas en Maracaná, en el estadio de Maracaná, que en ese momento podía tener de espectadores a 200.000 personas. Inimaginable la derrota. Pero pues, cuéntanos, Cristian. Pues bien, la primera parte acabó 0-0. Brasil era campeona en ese momento. En la segunda parte empezaría marcando Brasil a través de Friasa. Y solo una hecatombe podía evitar el primer título para Brasil, el primer título mundial. Pues Uruguay se echó para adelante sin nada que perder y primero consiguió empatar con gol de Schiaffino, provocando el miedo para Brasil. Y ese miedo fue una realidad cuando Gigia puso el 1-2 definitivo, consiguiendo una de las mayores gestas en la historia del fútbol, como es levantar un resultado adverso al anfitrión y proclamarse campeón del mundo. No sé si conocíais cómo fue realmente el partido. Aquí yo creo que hubo claro exceso de confianza, ¿no? No solo ya te digo la plantilla de Brasil, sino Brasil entera. Todos los sectores de Brasil, periodístico y futbolístico, se generó ahí como un clima de exceso de confianza. Sí. Y claro, Uruguay no tenía nada que perder y Brasil tenía mucho que perder porque al final iba a ser mundial, como has dicho. Entonces se dieron todos los condicionantes para que eso acabara siendo así y una gesta de Uruguay increíble. Fijaos la repercusión que tuvo esta derrota, que fue tan inesperada que hasta provocó suicidios en masa en todo el país. El día después de que pasó esta hecatombe, se registraron bastantes suicidios en el país. Y Brasil decidió que nunca más vestiría de blanco, porque no sé si sabíais que vestía de blanco, y desde entonces usa la típica camiseta verde-amarela, que es la canariña, ¿no? Que todo el mundo conoce, pues la camiseta amarilla, pantalones azules, medias blancas. Pues se sacó a un concurso, se hizo un concurso para definir la nueva camiseta de la selección brasileña. Y para darle un punto más anecdótico a la historia, ganó un chico de 19 años que apoyó no hace mucho a Uruguay en aquel Mundial del 50. O sea, el color de la camiseta le decidió un tipo que apoyaba que Uruguay le quitara el Mundial a Brasil. Se trata de Aldir García, un chico que nació cerca de la frontera uruguayo-brasileña. Y claro, pues a lo mejor por la frontera y que estaba cerca y tal, pues él lo ha dicho que él apoyó a Uruguay, pero bueno, decidió la camiseta histórica de Brasil que todo el mundo conoce, ¿no? Claro, yo lo que me pregunto es lo que le llevó a decir, voy a presentarme a elegir la equipación de Brasil queriendo que perdiera ese mundial. Entonces eso es lo que me pregunto yo. Claro, a ver, eso, claro, una vez se produce esta hecatombe y todo, pues Brasil dice, tenemos que cambiar la camiseta porque no nos representa
Y vamos, se presentaron 300 modelos diferentes y ganó Aldis García, que era un chico pues que eso, estaba viviendo ahí en la frontera uruguayo-brasileña y bueno, al final, más tarde reconoció que había apoyado a Uruguay. Pues ahí tenemos también, ¿no?, el origen de la camiseta, que no sabíamos que tenía tanta historia detrás, y fíjate de dónde ha salido. Yo creo que es un mundial que tiene tantas sorpresas, el maracanazo en sí, de ganar ahí al favorito y que estaba arrasando en el mundial, lo de la camiseta y cómo el presidente de la Federación Italiana esconde la Copa del Mundo en una caja de zapatos debajo de su cama. La verdad que tiene detallitos para ser uno de los mundiales más recordados de la historia. Totalmente. Se recordará por muchos años. Pues muchas gracias, Cristian, por traernos en el día de hoy el maracanazo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Recordad que si podéis nos apoyéis mediante un me gusta, activando la campanita de notificaciones. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.